El 17 de mayo de 1813, Simón Bolívar llegó a La Grita, una ciudad andina del actual estado Táchira, en medio de una de las campañas militares más importantes de la historia venezolana, la campaña Admirable. Bolívar venía desde San José de Cúcuta, luego de cruzar hacia Venezuela con un ejército patriota apoyado por las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Su objetivo era avanzar por los Andes, liberar el occidente del país y abrir el camino hacia Caracas. La campaña Admirable comenzó el 14 de mayo de 1813 y culminaría con la entrada de Bolívar a Caracas el 6 de agosto de ese mismo año. Pero antes de Mérida, antes de Trujillo y antes de Caracas, hubo una parada que quedó grabada en la memoria andina. La Grita Bolívar no llegó solo. Lo acompañaban tropas patriotas y oficiales de gran importancia, entre ellos Atanasio Girardot, José Félix Rivas, Rafael Urdaneta, Antonio Ricaurte y otros hombres que formaban parte de aquella expedición libertadora. Eran soldados cansados, pero empujados por una idea enorme: recuperar Venezuela del dominio realista. Según la cronología histórica de la campaña Admirable, Bolívar llegó a La Grita el 17 de mayo y continuó su marcha hacia Mérida pocos días después. Su paso por el Táchira no fue un simple tránsito militar. Fue el encuentro entre una causa política, una tierra de montaña y un pueblo acostumbrado a resistir. Porque el Táchira, desde aquellos años, ya mostraba algo que después sería parte de su identidad: carácter fuerte, sentido de pertenencia y una manera firme de defender lo que considera justo. En La Grita, la tradición popular recuerda que Bolívar visitó al Santo Cristo de La Grita, una de las devociones religiosas más profundas de los Andes venezolanos. La imagen del Santo Cristo ha sido venerada durante siglos y fue declarada Monumento Nacional de Venezuela. Para el pueblo gritense, esta imagen no es solo una escultura religiosa, es símbolo de fe, protección y esperanza. La tradición cuenta que Bolívar entró al templo, oró ante el Santo Cristo y se retiró con profundo respeto. No era una escena cualquiera. Afuera estaban los soldados, los caballos, las armas, el cansancio y la guerra. Adentro estaba el silencio. Bolívar, frente al Santo Cristo, parecía detener por un momento el ruido de la campaña para pedir fuerza antes de seguir el camino. Y ese detalle explica mucho de La Grita, un pueblo donde la fe y la historia se cruzan, donde la montaña no solo se mira, también se siente. Pero el papel de los gochos no termina en esa visita. Durante los años de la independencia, los pueblos andinos fueron fundamentales para el avance patriota. No siempre tenían grandes ejércitos ni grandes riquezas, pero aportaban lo que podían: hombres, caminos, comida, refugio, información y apoyo moral. En una guerra de montaña, conocer los pasos, los pueblos y las rutas era tan importante como tener fusiles, porque ningún ejército avanza solo con discursos, aunque a muchos políticos todavía no les haya llegado esa noticia. El pueblo tachirense fue parte de esa geografía decisiva por donde entró la esperanza republicana. La campaña Admirable no habría tenido el mismo impulso sin el apoyo de las regiones andinas. La ruta por el Táchira, Mérida y Trujillo fue clave para que Bolívar avanzara con rapidez hacia el centro del país. Desde entonces, el espíritu gocho quedó asociado con una idea muy clara: resistencia. Y esa palabra volvió a aparecer con fuerza más de 2 siglos después, en la Venezuela moderna. El Táchira también tuvo un papel importante en las protestas contra el chavismo y contra el gobierno de Nicolás Maduro. En 2014, una de las grandes olas de protesta nacional tuvo un punto de inicio muy fuerte en San Cristóbal, estado Táchira, después de hechos vinculados a la inseguridad y a la detención de estudiantes. Aquellas protestas luego se extendieron por el país y marcaron uno de los momentos más duros de confrontación entre la ciudadanía y el poder político. Medios internacionales también señalaron en ese momento que las protestas contra el gobierno habían comenzado con fuerza en el estado Táchira, especialmente en San Cristóbal.
donde el descontento por la inseguridad, la escasez, la represión y la censura se convirtió en protesta de calle. Y allí aparece otra vez el mismo hilo histórico. El Táchira como tierra de carácter, de frontera, de montaña, de pueblo trabajador y de gente que no se queda callada fácilmente. Durante años, una parte muy visible del pueblo gocho se ha identificado con la defensa de la democracia, con el rechazo al autoritarismo y con la exigencia de un país libre. El Táchira ha sido uno de los estados donde el sentimiento opositor al chavismo ha tenido una presencia fuerte y constante, especialmente en momentos de crisis política y social. No se trata de decir que cada tachirense piensa exactamente igual, porque eso sería meter a todo el mundo en el mismo saco, deporte nacional de los fanáticos. Pero sí se puede decir con claridad que el Táchira ha tenido un papel muy visible en la lucha democrática venezolana contemporánea. Los gochos han estado en marchas, protestas, universidades, calles, comunidades y movimientos ciudadanos. Han pagado costos altos, represión, detenciones, persecución, miedo, migración y dolor familiar. Pero aún así, muchos siguieron levantando la voz. Por eso, cuando hablamos del paso de Bolívar por la Grita, no hablamos solo de una fecha antigua ni de una postal bonita para poner en redes. Hablamos de una línea histórica. En 1813, Bolívar pasó por el Táchira buscando liberar a Venezuela del dominio español. En el siglo XXI, muchos tachirenses han salido a las calles buscando liberar a Venezuela del autoritarismo, la corrupción, el abuso de poder y la destrucción institucional. Dos épocas distintas, dos enemigos distintos. Pero una misma palabra en el fondo: libertad. La Grita recibió a Bolívar con fe. El Táchira ha enfrentado la historia con carácter. Y los gochos, desde las montañas andinas, han demostrado una y otra vez que la dignidad no necesita permiso. Porque ser gocho no es solo hablar cantadito, comer pizca andina o sentir orgullo por la tierra. Ser gocho también es tener memoria, es saber de dónde se viene, es mirar al poder de frente cuando toca hacerlo. Es defender la democracia aunque el costo sea alto. El 17 de mayo de 1813, Bolívar llegó a la Grita camino a la libertad. Más de 200 años después, el pueblo tachirense sigue recordando que Venezuela no nació para vivir arrodillada, nació para ser libre. Y mientras exista un venezolano dispuesto a defender la verdad, la fe y la democracia, esa historia seguirá viva. Esto es Visión Hoy. Este video es presentado por Baby Personalización WhatsApp 60 419 38 40.